Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». Palabra del Señor. La palabra de Dios hoy impresiona solamente con contemplarla y escucharla con atención. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos todos hoy con mucha paz, con mucha serenidad, pero a la vez con gran profundidad interior. ¿Quién es Jesucristo para mí, en mi vida real y concreta? ¿Qué significa si creo en Él? ¿Qué significa seguirle en el tiempo histórico que a nosotros nos toca? Pues yo les invitaría esta tarde a contemplar la vida de Antonio Vicente, siervo de Dios, venerable ya y en proceso de beatificación. Esta semana, cuando preguntaba por el hecho, me decían que ya está, gracias a Dios, próximo, que está en el número 8 ahora mismo de todo el proceso que hay que llegar, pues haciendo toda la tramitación del posible milagro para que llegue al Papa, etcétera, etcétera. Como poco a poco, como decimos vulgarmente hablando, las cosas de palacio van despacio. Y así es, deben ir así. La Iglesia no actúa con mucha prisa, no tiene prisa. Actúa con la verdad por delante. Y cuando ya la verdad esté descubierta, entonces la Iglesia dirá una palabra. Pues digo esto porque en la vida de Antonio Vicente tenemos una respuesta muy clara. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios enviado para la salvación del mundo. Ahí está nuestra fe. Por eso dice San Pablo que el que de verdad confiesa a Jesús como Hijo de Dios, el que cree en Él verdaderamente, es una criatura nueva. Ayer celebraba la unción de enfermos con una persona aquí del pueblo y hablábamos de estas cosas. ¿Miedo a qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que no tienen fe? Claro que un poco de miedo siempre es bueno, nos ayuda a decir, cuidado, que me encuentro ante el misterio más grande, que es la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre entre nosotros. Y eso hay que asumirlo progresivamente con el tiempo, con la historia, con los años, con las experiencias de la vida, y no solo sino desde el corazón. Que lo que descubrimos por aquí lo llevemos aquí y después a la vida. Y si no se hace este proceso bien hecho y falla aquí o falla en la vida,
algo queda incompleto, algo. Entonces, este hombre, nacido aquí, en Agüimes, ¿ustedes se imaginan lo que es para un pueblo como Agüimes, si Dios quiere dentro del tiempo que sea posible, pues tener ya un beato camino de la santidad, tenerlo ya en los altares, históricamente, culturalmente, socialmente, religiosamente, lo que significa para un pueblo eso? No somos conscientes ni sabemos valorar lo que ello significa. Y tenemos que ser conscientes de esta gran realidad. Y tenemos que pedir a Dios, rezar a Dios, para que eso sea posible lo antes que se pueda. Y dar gracias a Dios que nos ha entregado una persona de este calibre humano y cristiano de la vida. Era una persona que tenía una capacidad intelectual fuerte. Fue, como ustedes saben, párroco de la parroquia de San Agustín en Las Palmas. Y cuando pasó 2 momentos del Evangelio de hoy, mira que despierta que nos hundimos, ¿no? Pues él pasó 2 momentos en su vida muy duros. La hambruna que pasó Canarias en aquel momento que le tocó vivir. Él nació el 5 de abril del año 1817 y murió en el año 1851, un día como hoy. 34 años. Y le tocó la hambruna. Y tuvo que inventar, incluso acoger ahí como pudo en unas casas para que los pobres tuvieran el alimento mínimo para poder vivir. Ese fue el primer paso. Pero es que inmediatamente después, quizás como consecuencia de todo eso, llega el cólera. Y la gente moría en la calle. Y él salía a la calle a recogerlos. Una Teresa de Calcuta en nuestro tiempo, por poner un ejemplo similar, hasta que se contaminó también de la enfermedad y murió rápidamente. Pues esas son las pequeñas luces que Dios nos pone en el camino de la vida, para que tomemos conciencia de que cuando se descubra a Jesucristo y se cree en Él, el ser humano es capaz de todo. De todo. Hay un antes y un después. San Pablo hoy, ¿no te das cuenta que si crees en Jesucristo eres una criatura nueva? ¿No te das cuenta que por el bautismo te incorporaste a Cristo y ese fue el día más grande de tu vida? Porque te has incorporado en la muerte y en la resurrección del Hijo único de Dios. Y estás llamado por Dios y por Él mismo, que es el Hijo único de Dios, a ser testigo en el mundo que te ha tocado vivir, en la realidad que te está tocando vivir, allí donde Dios te tenga, superando lo que haya que superar, complejos, miedos, lo que sea, para testimoniar con nuestra vida que Jesucristo es el Señor. Pues eso es lo que nos invita hoy la palabra de Dios. Fíjense, Jesús tiene que estar de un lado a otro, los apóstoles se lo llevan huyendo de tanta gente, vamos a la otra orilla. Decía Jesús, aquí ya he hecho mi misión, vamos ahora a donde las barcas le seguían. Y el oleaje fue tan fuerte, ¿no? Las dificultades que Jesús tuvo que afrontar fueron tan fuertes que le costó la cruz. No porque él quisiera ir a la cruz, sino por ser fiel a la voluntad y a la misión que el Padre le entregó. Yo he venido a este mundo con esta misión y la tengo que cumplir. Y la cumplió hasta el final. Su último grito en la cruz fue este: Padre, todo está cumplido. A tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes nos dejó otro gran grito. Y a ellos, a nosotros esta tarde, perdónanos por su ignorancia, porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede huir de la misericordia de Dios? Queridos amigos, les digo esto
como compañero del camino, como amigo, como ustedes quieran, me da igual. Yo se lo digo muchas veces a los que con más me voy rodeando. Yo no he venido aquí buscando nada, ni buscando el aplauso de nadie. He venido, con la gracia de Dios, a predicar el Evangelio, a llevarles a Jesucristo. Y como Él decía, y el que quiera venirse conmigo, lléguese a sí mismo, síganme. Pues esa es mi misión, entregar el Evangelio, que es el Evangelio de la vida, darles a Jesucristo en la medida que mejor pueda, para que se encuentren con Él y sean hijos de Dios en este mundo, hermanos entre hermanos. Y a eso Jesús le llamaba el reino de Dios. Conviértanse porque el reino de Dios ha llegado. Y ahí tenemos un testigo que lo vivió hasta las últimas consecuencias por atender a los más pobres de la tierra. Que así sea. Por el mundo grita la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Por el mundo grita la gente que el amor